Y como lo anunciábamos hace un ratito nada más, ya está junto a nosotros el magíster en historia, Maximiliano Martínez, para meternos en la columna habitual de los días jueves. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Todo bien? Hoy, pero más que bien, con el regalo que me ha hecho Qué lindo Lobito. regalo, ¿eh? Mira, de ahí de uno de los compañeros. Impresionante. No tiene explicación lo que ha hecho el Lobo. No. Hermosa remerita. Sí, Hermosa remerita. De nuestro compañero Andrés Vera, el Lobo. El Lobo. No, Andrés Vera no, el Lobo. Es así, es uno. El Lobo. Es verdad, se gastaron con el nombre Ernesto Andrés, pero es el Lobo. Ernesto Andrés, qué nombre, ¿eh? Ernesto Andrés y Diego Armando. ¿Qué quiere? Vamos a meternos en el tema de la jornada de hoy. Tiene que ver más que nada por las declaraciones de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel. Entre otras cosas dijo que todos los montoneros tienen que estar presos y habló de reabrir todas las causas de las víctimas del terrorismo para que se haga justicia. Bueno, es muy importante conocer la historia, muchas veces para conocer nuestro presente también y saber a dónde vamos. ¿Qué podemos decir de este tema? ¿Cómo lo podemos enmarcar para tratar de entenderlo? Organizaciones guerrilleras o subversivas hubieron en América Latina, y quizás en el mundo también, pero nos centremos en América Latina más, desde principios de la década del 60 hasta el día de hoy. Bien. ¿Está bien? Esas organizaciones, sin lugar a dudas, han llevado adelante formas de terrorismo. ¿Está bien? Porque el hecho de secuestrar, de colocar bombas, que es una frase que se ha hecho carne en muchos, han sido reales. Ahora bien, la diferencia es que, y esto es conceptual y después desarrollamos, una cosa es el terrorismo, que lo puede llevar adelante cualquier persona u organización, y otra cosa es el terrorismo de Estado. ¿Ese concepto es el que desbarata la teoría de los dos demonios para tu interpretación, mirando la historia? Para mi interpretación, no. Yo tan solo soy el vocero de los textos históricos. ¿Está bien? Y desde ese punto de vista, no existe la teoría de los dos demonios, porque justamente, si nosotros caemos en el reduccionismo de que fue una guerra, que a mí detesto esa palabra, cuando hablamos de guerra contra la inflación, guerra contra el crimen, guerra contra... Una palabra que un Estado teóricamente no debería usar. Pero si nos vamos a situar en conceptualizaciones cercanas a la guerra, desde ciertos tratados que hubieron, el Tratado de Ginebra, que es el más importante, la guerra tiene sus leyes y reglamentaciones. ¿Está bien? Y torturar, desaparecer y apropiarse de bebés es algo que la guerra no permite. ¿Está bien? Entonces, si usamos ese concepto no debería caer sobre esta cuestión, ni debería usarse con esa finalidad. Cuando hablamos de montoneros, solamente situamos a una de las organizaciones guerrilleras que hubo en la década del 70 en la Argentina, ¿o hubieron más? Hubieron muchísimas. ¿Está bien? Las más representativas fueron, sin lugar a dudas, Montoneros y el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que era una escisión militar del PRT, que era el Partido Revolucionario del Trabajador. ¿Está bien? Y Montoneros era una decisión de izquierda, del Partido Justicialista, pero también de la Iglesia Católica. Mira. ¿Está bien? Porque justamente quienes van a impactar sobre la ideología de estos jóvenes que van a llevar adelante todas estas operaciones, van a ser primeramente los curas en los cuales se formaron, con los que se formaron, y que tuvieron mucho que ver con la teología de la liberación que estuvo en boga en la década del 60, sumado a todos los movimientos revolucionarios, independentistas y postcolonialistas que se dan en la década del 60, tanto en el mundo como en América, y que impactan directamente sobre nosotros. ¿Está bien? El ERP, ya hay otra diferencia porque es un partido marxista, trotskista, que se desprende justamente de un partido con ideología de izquierda. ¿Está bien? Pero cuando vos ves todo esto, estos son los más representativos que vos tenés en la década del 60 y el 70, pero tenés muchos más. ¿Está bien? El peronismo tuvo muchísimos grupos relacionados con la violencia armada. Está bien, las Fuerzas Armadas Peronistas, la JP, la JUP, todos tuvieron su brazo armado. Pero quienes más relevancia tuvieron, sin lugar a dudas, fue Montoneros. Está bien, que tiene su carta de presentación en 1970 con la Operación Pindapoy, el 29 de mayo del 70, cuando toman prisionero y juzgan popularmente a Aramburu, quien había llevado adelante el golpe del 55. Tienen trascendencia
¿Estamos bien ahí? Sí. Sí, Le convidamos agua, si quiere, tienen porque trascendencia hasta 1978, 1979, y a partir de ahí prácticamente desaparecen. tranquilo. ¿Por qué? ¿Está bien? Porque el ejército lleva adelante, Ahí está. las Fuerzas Armadas llevan adelante toda una operación conjunta, que fue lo que nosotros denominamos como terrorismo de Estado, para terminar con todas estas organizaciones paramilitares, pero también con otras organizaciones. ¿Está bien? Como los sindicatos, como los estudiantes y como todo aquel movimiento que se opusiera a esa impronta que tenían en ese momento las Fuerzas Armadas. Pero las Fuerzas Armadas tampoco lo hicieron del aire. Hubo un plan a nivel continental que fue bajado desde Estados Unidos. ¿Está bien? Para luchar contra esta cuestión que era el comunismo y era ese monstruo que acechaba desde la oscuridad en América Latina y que había tenido su primer coletazo con la Revolución Cubana. Pero que además también había tenido su impronta en lugares como en Perú, con Velasco Alvarado, en Bolivia, en Brasil y en muchísimos lugares. Porque cuando vos ves Montoneros, ves el ERP, pero también ves en Uruguay a Tupamaros. ¿Está bien? Un presidente de Uruguay fue Tupamaro y estuvo más de 20 años preso. Vos tenés en Perú sectores como el de Sendero Luminoso que siguen participando hasta el día de hoy, que mutaron de ser movimientos revolucionarios a ser movimientos paramilitares que están relacionados con el narcotráfico. ¿Está bien? Pero en la Argentina tuvieron esa cuestión hasta la década del 70 y desde ese momento desaparecieron. Y haciendo alusión a la verdad histórica, porque quizás, y estoy diciendo una cuestión que no está mal, porque si hay algo que la historia no tiene es verdad, tan solo tiene miradas. Está bien que se justifican en los textos o vestigios sobre los cuales nosotros trabajamos. El texto más importante quizás que se haya escrito académicamente sobre la cuestión de Montoneros en la República Argentina, e invito a la teleaudiencia a que lo busque porque el libro está en internet, está en PDF, es el libro Montoneros, los soldados de Perón, de Edward Gillespie, un inglés que hizo su tesis doctoral sobre los movimientos guerrilleros en la Argentina y tomó a Montoneros como el ejemplo. Ese libro es esclarecedor. ¿Está bien? Porque trabaja toda esta cuestión que venimos hablando, pero también después trabaja las relaciones que la cúpula de Montoneros tuvo con ciertos sectores del ejército. ¿Está bien? Y cómo eso después se proyectó en algo que lleva adelante un presidente de la nación, Carlos Saúl Menem, que son los indultos. Bien. Entre medio de los indultos hay algo que es extremadamente interesantísimo importante. esto, ¿no? Porque ya estamos en este recorrido hablando de la vuelta a la democracia en el año 83 y todo lo que pasó en este sentido. Digo, hasta hoy que están estas declaraciones por parte de la vicepresidenta. Vos fíjate que desde 1984 hasta 1989, todos los años tenés algo relacionado con esta cuestión de la dictadura, Montoneros, el ERP, el terrorismo de Estado, etc. En el 84 aparece el informe de la CONADEP. ¿Está bien? En el 85 es el juicio a la Junta, la película. ¿Está bien? Tan premiada y que casi todo el mundo vio. En el 86 y 87 tenés las leyes de obediencia debida y punto final, que estas se dan a causa de los levantamientos militares durante el gobierno de Alfonsín. Y en 1989 y 1990 comienza a volar sobre la historia argentina esta cuestión de los indultos. ¿Está bien? Que son decretos que lleva adelante el presidente Carlos Saúl Menem para ponerle fin a estos conflictos sociales que se daban y tratar de equilibrar y darle un fin a esto. ¿Indultando a quién? ¿O a quiénes? Menem es quien indulta a los militares de la Junta, pero también a las cúpulas de Montoneros y el ERP. ¿Está bien? Carlos Saúl Menem, el presidente que fue reivindicado por este gobierno. Y que lo sigue siendo. Y que lo sigue siendo. Lo que pasa es que ahí está el uso político que se hace de la historia. Yo creo que lo he dicho varias veces, cómo nosotros usamos la historia en nuestro propio beneficio. Ahí hay un uso político de la historia en función de mis necesidades o nuestras necesidades. Aclarar esta cuestión. Terrorismo hubo, sin lugar a dudas. Pero una cosa es el terrorismo y otra cosa es el terrorismo de Estado. Nosotros, los seres humanos, y esto los politólogos lo saben mucho mejor y lo pueden explicar 10 veces mejor, inventamos y creamos el Estado justamente para limitar la violencia. Para que el Estado sea quien administre la violencia. ¿Está bien?
no para que la imprima Ejecuta. de la forma que se imprimió en América Latina, y no lo digo solamente en Argentina, en América Latina, en toda la década del 70 y parte de la década del 80. Por último, Maxi, ¿qué podemos hablar de la actualidad con los juicios? Digo, que se han vuelto tan importantes en los últimos años y hasta esta situación que se está planteando ahora. ¿Los juicios hacia quién? ¿Hacia De las lesa juntas? humanidad, claro. Los juicios de lesa humanidad no se pueden tocar. ¿Está bien? Porque hay que hacer alusión a otra cuestión. La vicepresidenta en ningún momento habló, y hay un reverso acá, de trabajar sobre quienes fueron juzgados, sino juzgar a quienes no se juzgaron. ¿Está bien? Miremos el reverso. ¿Está bien? Y también miremos lo que sale a decir el vocero los últimos días, que esto no es política del gobierno. ¿Está bien? Que la vicepresidenta tiene su lucha desde hace muchísimos años, pero esto no es política del gobierno. ¿Está bien? Entonces te está mostrando otras cosas. Hay reversos políticos en esta cuestión y hay otras improntas. Yo me quedo con algo que hablábamos con un psicólogo amigo. No caer en la provocación. No caer. Y comprender reflexivamente qué es lo que se dice. Eso es importantísimo. ¿Está bien? Y la historia no es una sola ni hay una verdad histórica. La verdad se fundamenta en el hecho. El hecho existe, hay interpretaciones sobre el hecho, pero el hecho existe. ¿Está bien? Sobre ese hecho es sobre lo que trabajamos los que hacemos historia. Maxi, excelente como siempre. Por Un placer. favor, espero que haya servido. Nos encontramos la semana próxima. Así será.